Hace 2 semanas que han empezado las protestas en Bielorrusia. Habrán oído las noticias. El pasado 9 de agosto hubo elecciones y ha habido claras acusaciones de fraude por parte de la oposición y por parte de algunos organismos internacionales. De hecho, no pudieron ni siquiera tomar parte observadores internacionales durante los propios comicios, y además que hay un historial del presidente Lukashenko, presidente desde el año 94 de Bielorrusia, que demuestran que el fraude viene a ser una tradición en el país. Ha habido algunas noticias, algunos medios que hablan de injerencias extranjeras o conspiraciones. Yo la verdad es que me remito a un ejemplo que es muy diferente, pero es muy cercano y nos puede venir a la memoria el Maidán, las protestas que hubo en Ucrania. No en cuanto a la motivación de las protestas, sino en cuanto al proceso. Hubo unas pequeñas protestas en Bielorrusia, incluso previas a los propios comicios. Se recordarán que se detuvieron a miembros de la oposición y por lo tanto no se permitió que varios candidatos opositores tomaran parte en las elecciones y se tuvieran que presentar al final sus esposas, sus parejas, como la más famosa, que es Svetlana Tikhanovskaya, que su marido fue un famoso bloguero, Sergei Tikhanovsky, fue arrestado. ¿Pero por qué el ejemplo con Ucrania? Pues porque hubo un elemento muy peculiar. Hay unas primeras protestas, no muy masivas, hay una fuerte represión policial, muy violenta, y eso despierta un poco las conciencias. La gente se enoja por el exceso de celo de las fuerzas del orden, y eso mismo pasó en el Maidán. Las primeras manifestaciones del Maidán también eran unos cuantos centenares de personas, hasta que hubo brutalidad policial y empezamos a tener cientos de miles de personas en las calles en Kiev. Pues lo mismo ha pasado en Bielorrusia. Esta sería un poco la rueda por qué se ha vuelto tan grande. Aquí ya podríamos olvidarnos de conspiraciones y geopolíticas, de las cuales ya hablaremos más adelante, porque Bielorrusia tiene vecinos como Rusia, como la Comunidad Europea, y por lo tanto esta vecindad obviamente afecta a un país por el que pasa casi todo el gas que consumen países de Europa del Este, o una gran parte del que consume Alemania. Entonces, volviendo a lo que comentaba un poco los medios prorrusos, yo quiero recordar que algunos indican que la sociedad bielorrusia tiene un general apoyo a Lukashenko y por lo tanto es una pequeña minoría que protesta. Y claro, tenemos que recordar un poco cómo llegó al poder, cuánto tiempo lleva en el poder y que el poder desgasta. Lógicamente tiene una base de población que puede apoyarle, pero en qué parte es incondicional. Hablamos que el 60% de la economía bielorrusa está en manos del Estado. Cuando él llegó al poder, en el 94, lo primero que era un país excomunista, fue paralizar todas las privatizaciones, mantener un control rígido no solo de la sociedad y los medios de comunicación, sino también de la economía. Entonces, esta base social, en población, casi la mitad viven en ciudades de menos de 100.000 habitantes, que trabajan en industria estatal o colectividades agrícolas estatales, pueden tener tendencia o simpatía a Lukashenko, pero tradicionalmente también la sociedad tiene culturalmente o políticamente son ya más prorrusos, ¿no? O sea, por todos los vínculos que tienen. Eso no quita de que con todos estos años ha crecido una nueva generación que, igual que en Occidente, ha llegado el acceso de todas las redes sociales, y la gente llega un momento que si una persona de 20 años del año 2020 lógicamente no recordará nada de lo que fue la Unión Soviética. Entonces ya se plantea cómo está viviendo y cómo quiere vivir. Entonces, si sumamos a la violencia policial, a partir de aquí podemos entender un poco el primer paso de las protestas, ¿no? El fuerte papel que tienen las mujeres en la protesta. Un presidente que recordamos que ha hecho muchas declaraciones sexistas, misóginas casi. De hecho, dijo que Svetlana Tikhanovskaya no estaba preparada para liderar el país, porque el presidente de Bielorrusia es una figura con mucha responsabilidad y que una mujer no podía ocupar tal cargo porque no estaría preparada. Y más ella, que siempre se ha presentado como una ama de casa. En realidad es profesora de inglés y parte de su vida la pasó en países extranjeros. Una persona inteligente, con una buena formación y que obviamente tan preparada como cualquiera para ocupar el cargo. Pero todo esto es acción-reacción, ¿no? Él toma unas decisiones que al final encrespan a la población a más protestas. Entonces, otra cosa que se dice, la población hay una única manifestación, el resto del país no apoya a los opositores.
es más complejo. Yo creo que sí, 200.000 personas de un país de 9,5 millones de habitantes salen a la calle, pero eso no significa que mucha más gente en una dictadura no salga a la calle por temor, sobre todo precisamente en poblaciones más pequeñas, o que como en cualquier país, cualquier sitio donde se hagan protestas, se convocan manifestaciones en un lugar, en un día o una hora, y la gente pues se reúne allí, del sitio donde sea. No tiene por qué ser que toda la gente sea de Minsk, puede ser que sean de otros sitios. Y además es que ha habido otras manifestaciones más pequeñas pues en otras ciudades principales como Grodno, Brest, Mogilev, Vitebsk, y en todos los casos pues con la misma represión policial. Yo lo digo más que nada porque, bueno, que entendamos que sí, que algo está sucediendo en la sociedad de Rusia que no había aparecido hasta la fecha. De hecho, desde el 94 que ganó las primeras elecciones, hizo el referéndum del 96 que ganó para básicamente acumular todos los poderes, cerrar el Tribunal Constitucional, hacer la lengua rusa como lengua oficial. De hecho, él tradicionalmente ha sido bastante crítico y ha hecho comentarios relativamente insultantes sobre la lengua bielorrusa, que es la de su propio país, pero bueno, sin más efecto y más protesta que una parte de la intelectualidad que hubieran querido que el bielorruso tuviera más presencia en el país. Pero fuera de esto, pues tendríamos que ver un poco por qué se llega a la protesta. Obviamente hay unas elecciones. Él está en una posición débil ya que se ha empezado a jugar a dos bandas, apoyaba en parte todo su país, toda su economía ha sido básicamente una economía subvencionada por la Federación Rusa. El tercio de la economía del país se basa en la reexportación de hidrocarburos, de gas o de petróleo, y esto viene dado de que tienen un gasoducto y el país se ha convertido básicamente en una gran refinería. Entonces Putin les vendía petróleo y el gas bajo precios de mercados y ellos lo reexportaban. Con esto Rusia subvencionaba a Bielorrusia para que fuera el amigo más leal. Y de hecho, a nivel económico, el principal socio de Bielorrusia es de largo Rusia, es más del 50% de las exportaciones y de las importaciones. Entonces, creo que son el 48% de las exportaciones y el 58% de lo que importan de Rusia, ya que, bueno, están esos hidrocarburos. Así que, claro, el hecho de que Putin tenga interés en Bielorrusia y que Lukashenko siempre haya mirado hacia Rusia, pues es un tema de supervivencia económica y un modelo económico que les ha parecido hasta la fecha bien. Recientemente las cosas han cambiado, el señor Putin el 24 se le termina la presidencia y ya no tendría derecho a la reelección, y la primera idea de los líderes del Kremlin era crear una estructura supraestatal que habían creado en su momento Lukashenko y Boris Yeltsin. En el año 99 decidieron firmar un tratado para hacer el Estado de la Unión. El Estado de la Unión se debería ser como una nueva URSS sin ser comunista, en la cual Rusia y Bielorrusia serían los miembros principales, y en la cual Lukashenko, pues viendo que como estaba Yeltsin y no sabiendo qué líder saldría de Rusia, pues incluso seguramente se planteó que sería él quien lideraría el Estado de la Unión. Así que oportunismo y pura ambición política. Eso obviamente pues quedó en nada, porque al aparecer la figura de Putin, que era mucho más poderoso que él y que por supuesto no quería compartir el poder, hizo que el señor Lukashenko pues volviera a posiciones más soberanistas, ¿no? A ir manteniendo y desarrollando el Estado bielorruso como un ente totalmente independiente. Así que todas las aspiraciones de convertir el Estado de la Unión en un Estado quedaron en nada. Pero ahora, en el 2019, Putin lo rescató, empezó a presionar a Bielorrusia. La verdad es que se redujeron hasta un 75%, creo, en el 2019 las exportaciones de petróleo. Rusia tiene sus problemas económicos y era un modo de presionar a Bielorrusia. Entonces Lukashenko decidió, pues bueno, jugar un poquito más a dos bandas. En realidad lleva más tiempo haciéndolo. Si se fijan en la vecina Ucrania, hubo el Maidán en 2014 y el señor Lukashenko pues ya aprovechó el hecho de que la comunidad europea estaba más abierta a poder apoyar a un país para que no cayera totalmente en la órbita rusa. Si decimos que el tercio de la economía bielorrusa se basa básicamente en unas subvenciones rusas, pues obviamente pues, le convierte a nivel diplomático, a cierto modo, en un satélite del Kremlin.
cosa que Europa no tenía interés. Polonia, Lituania, que son países vecinos, o Letonia de Bielorrusia y que son miembros de la OTAN y miembros de la Comunidad Europea, no tenían ningún interés en que eso fuera más. Así que para el 2014 y 2018 se han ido dando unos 100 millones de euros en fondos de cooperación, de vecindad, del programa de vecindad de la Unión Europea, y desde el 2016, ya después de que en Ucrania hubiera guerra, pues se quitaron parte de las sanciones y básicamente si miramos el historial de las elecciones en Bielorrusia vemos que el interés en el país tampoco ha sido tan importante. Yo lo digo por todos aquellos que piensan que, bueno, que Rusia y Europa iban allí a invadir o están ahí detrás de las protestas. Pues yo la verdad es que daría un paso atrás, recordaría que ha sido la propia sociedad bielorrusa, que sigue siendo mayoritariamente prorrusa y que no sale a la calle como en el Maidán para hacer un cambio de política exterior e integrarse en la Unión Europea ni nada por el estilo. Sencillamente lo que quieren es echar a Lukashenko. Es algo tan sencillo como esto. Prueba de ello, pues mira, hablábamos antes del gas. Por ejemplo, en Ucrania, hablamos de que la señora Merkel estaba interesada en tener un suministro fiable de gas, con lo cual la visión geopolítica, ¿cuál es? Necesita un suministro barato de gas, es la energía más barata, y no le importa la dependencia del gas ruso. Hablando de geopolítica. Entonces, a nivel de prioridades, pues los jefes de la señora Merkel pues son la industria alemana, y la industria alemana lo que quiere es mantener el suministro para seguir siendo competitivos a nivel mundial, con cada uno de sus productos, sea automoción o sea lo que sea. ¿Qué hacen los poderes políticos europeos? Pues se demostró en Ucrania. No tenían un interés real ni en reformas, ni en la integración europea, ni nada por el estilo. Lo que quieren es tener vecinos más o menos estables, con unos niveles de corrupción a ser posible lo más bajos posibles, con los cuales poder comercial. Pero a nivel estratégico global, si tenemos en la balanza a Ucrania o a Bielorrusia, y en el otro modo de la balanza tenemos a un gran comprador de bienes de consumo alemanes con un mercado de 145 millones de habitantes, como es la Federación Rusa, que además resulta ser el principal suministrador de casi hasta hace poco, más del 90% del suministro energético de los países de Europa del Este, por los miembros de la Comunidad Europea, como son los países bálticos, Polonia, Hungría, etc. Y también con un altísimo porcentaje del suministro alemán. Aquí, pues, podéis decidir vosotros qué pesa más, ¿no? Países que puedan tener sus problemas y sus aspiraciones democráticas, o un principal suministrador. Pensemos con quién comercia a nivel energético el mundo. Pues estarían países como Qatar, como Arabia Saudita, que tampoco son ejemplos de democracia ideal. Con lo cual, esto a nivel geopolítico no era tan importante. Y aquí también otra diferencia, como ya hemos dicho antes, el Maidán en Ucrania sí que era con protestas pro-europeas. En Bielorrusia son protestas básicamente anti-Lukashenko. ¿De acuerdo? El juego también que juega Rusia es también diferente, y aquí donde quería introducir un nuevo elemento de estas protestas, porque se viene hablando mucho de Rusia, iban a hacer maniobras conjuntas incluso con Bielorrusia, y las han hecho también en años pasados. ¿Por qué? Pues porque para el señor Putin a nivel personal, a nivel político, tiene un valor añadido todo el tema bielorruso. Había tenido unas aspiraciones para hacer un poquito de historia, reconvertir aquello Estado de la Unión. Estado de la Unión era aquel ente supranacional que habían firmado el Boris Yeltsin con Lukashenko en 1999 para crear un Estado con estos dos países soberanos y tender a una única presidencia, un único parlamento, una única moneda, un único ejército, etcétera, etcétera. Y que el señor Lukashenko había tenido en algún momento aspiraciones de poder liderar. En ese momento Yeltsin, pues algunos recordaréis como a finales de los 90, Yeltsin ya no era capaz de liderar demasiadas cosas. Entonces Lukashenko se vio en la oportunidad, ¿no?, ambición personal de ser el líder ya no de Bielorrusia, sino de Rusia. Eso cambió porque subió al poder el señor Putin, y Vladimir Putin, como muchos sabréis, no es persona que quiera ser segundo en nada. Así que Lukashenko pues fue pasitos para atrás, se centró en Bielorrusia y empezó a hacer políticas más soberanistas, más defensas
del Estado bielorruso, pero siempre jugando un poco lo que decíamos, a dos bandas, jugando a ser un país independiente, con algún guiño a Occidente, pero sobre todo mirando a Rusia para seguir teniendo la financiación que le permitía desarrollar su régimen y el sistema que había implantado, basado en los hidrocarburos, como hemos venido apuntando. Y es aquí que cuando el señor Putin ve que en 2024 se le termina la última presidencia, que esto va a suponer para él que en principio con la constitución rusa de ese momento no podría presentarse a la reelección, y para poder perpetuarse en el poder la única solución, o la solución mejor que se les podía plantear, era convertir el Estado de la Unión en una realidad geopolítica. Es decir, lo de Ucrania salió mal, pero podemos convertir la Unión Bielorrusia y de Rusia como una realidad que pueda un poco suplantar el fiasco de Ucrania y obviamente el fiasco de toda la Unión Euroasiática, que tampoco ha sido un gran éxito como elemento competitivo con la Unión Europea. Y aquí que el señor Lukashenko no quiso ceder poder, no quiso que se unieran los dos estados, y por lo tanto Putin pasa a 2019 a recortar las exportaciones de petróleo. De hecho, el nivel de recorte de las exportaciones de petróleo y por tanto de las subvenciones, que podrían también estar ligadas a los problemas económicos de bajada de precio de los hidrocarburos, más todo el coste económico de la guerra con Ucrania, del mantenimiento de todas estas repúblicas repartidas por las fronteras de Rusia, como puede ser Abjasia, Osetia, incluso Transnistria en Moldavia, etc., ¿no? Un montón de regiones, ahora la ocupación de Crimea, República del Donetsk, de la República de Lugansk. Son millones de habitantes que hay que mantener, que hay que subvencionar, y además el coste de una guerra, que ya no sería una, sino que tiene otra en Siria, otra en Libia, y todo eso, pues bueno, le ha hecho recortar gastos, y Bielorrusia ha podido hacer dos jugadas. Recortó la exportación a Bielorrusia, presionó al señor Lukashenko para que ceda poder, y a la vez ahorró dinero. La realidad es que no salió como se esperaban a nivel geopolítico en el Kremlin. También se habla mucho del Nord Stream, era una tubería que tenía que ir de Rusia directamente a Alemania, haciendo un bypass, saltándose tanto Ucrania como Bielorrusia como Polonia, y por lo tanto poniendo a estos países en más dependencia económica, ya que tendrían menos recursos y ellos podrían vender a su principal socio, que es Alemania, incluso a otros a través de Alemania, a través de esta tubería podrían pues arruinar o controlar más y presionar más a esos vecinos díscolos. Pero la realidad ha sido que ni el Nord Stream ha podido terminar con las sanciones americanas y con los problemas de financiación y de sanciones a las empresas que participaran en el tema, pues obviamente ha hecho que el mercado americano sea más interesante que el ruso, así que las empresas han tenido miedo a las sanciones, como pasa con muchas empresas que habían tenido intereses en Irán y dejaron de participar con Irán por miedo a Estados Unidos. Aquí llegamos, que si todo el mundo hablaba del Nord Stream como una amenaza para Ucrania, para Bielorrusia, para Lukashenko fue exactamente lo mismo. Nadie hablaba de ello, pero él lo percibió del mismo modo. Así que la pelea personal entre Lukashenko y Putin ya viene un poquito más de largo, o sea, ya tiene un poquito más de historia. Y aquí que cuando se habla de intervención posible de Rusia a Bielorrusia es discutible en cuanto Bielorrusia no es Ucrania, es decir, Bielorrusia es un país esencialmente prorruso, a diferencia de Ucrania. Bielorrusia pues querrá desarrollar una democracia, pero no forzosamente quiere decir un patrón europeo o un acercamiento drástico a Occidente, a la OTAN, a la Unión Europea, y como sí que era el caso de Ucrania, más por temas económicos, para el tema de Unión Europea, no tanto por la OTAN, eso vino después por la guerra. Y por lo tanto no hay esa urgencia, no hay esa necesidad de intervenir, porque la sociedad no va a ser pro-europea desde un punto de vista del Kremlin. Otro elemento, si Lukashenko es problemático para Putin, cualquier otra figura que fuera prorrusa podría ser más que aceptable. Tercera razón, invadir un país de 10 millones de habitantes, lo cual supone un ejército de ocupación, controlar, aunque no tenga un ejército fuerte, pues mira, Estados Unidos tuvo el ejemplo con Irak, se pudo deshacer del ejército de Saddam Hussein muy rápido,
pero después vino el caos. Entonces, bueno, una ocupación de Bielorrusia no sabíamos cómo terminaría, pero en cualquier caso lo que sí que sabemos es que tendría un coste directo, ya que había además más sanciones para la economía rusa, más el coste de tener que alimentar o subvencionar incluso más a esa economía para que no terminara de colapsar. Además que Bielorrusia ha tenido un papel muy interesante en todo el tema de las sanciones. Recordaremos el Maidán, recordaremos la invasión de Crimea, la guerra del Donbass, y resulta que Ucrania hizo unas sanciones a Rusia, Rusia hizo unas sanciones a Ucrania, luego la Comunidad Europea hizo unas sanciones a Rusia, luego Rusia hizo unas sanciones comerciales a la Comunidad Europea, con lo cual Bielorrusia de repente empieza a exportar cosas, pues marisco made in Bielorrusia. Como sabrán, no tienen mar, pero sí había comercialización de gambas etiquetadas como bielorrusa. Es decir, se convirtió un poquito en un coladero, ¿no? Si yo no puedo exportar un producto a Rusia, porque Rusia no quiere castigar, pero Rusia le cierra los ojos, porque no puede dejar su mercado sin productos. Con lo cual, la solución para no tener que cerrar los ojos en la frontera rusa era cerrar los ojos en Bielorrusia. Es decir, el producto europeo llegaba, pues la mozzarella italiana o el roquefort francés o el cava francés llegaba a Bielorrusia, se reetiquetaba como Bielorrusia y se iba hacia Rusia. Con lo cual todos contentos. El mercado ruso sigue más o menos abastecido, los europeos siguen más o menos exportando y el señor Lukashenko y su gobierno pues se hinchaban los bolsillos a medida que era un intermediario. Con lo cual, bueno, son todos elementos que si Rusia invadiese, pues dejaría tener esa puerta tan importante a productos que en teoría están prohibidos porque están bajo sanciones. Por lo tanto, son todos elementos que complican un poco y nos dejan ver que hay elementos de política interna rusa que realmente tienen afectación. Hay un tema que no se habla mucho, hay un tema también emotivo para los rusos. Una cosa es Georgia, o Chechenia incluso, y otra cosa es Bielorrusia, ¿no? Es un pueblo que realmente pues, se considera hermano, entonces pueden haber incluso lazos familiares a nivel personal, y la verdad es que una de las cosas que sorprendió a ciertos sectores de la sociedad ucraniana es que invadieran Ucrania, porque muchos consideraban que los lazos estos emotivos y sentimentales eran tan fuertes como para, bueno, que nadie le apuñalaría a un hermano. Pero bueno, al final sí que sucedió porque el hermano se había enojado, ¿no? Así que bueno, sí, hay una situación cultural, emocional, que bueno, habría que también valorar. Hoy, a fecha de 30 de agosto, han aparecido tanquetas en las plazas de Minsk, es decir, de momento Lukashenko no quiere dar el brazo a torcer, ya ha dicho varias ocasiones que él saldrá muerto antes que ceder el poder. Así que con estas protestas en las que hoy ya se han reunido también unos 200.000 manifestantes, ya creo que a estas horas hay unos 225 manifestantes ya arrestados, con lo cual seguimos con esta represión por parte de Lukashenko. Y aquí podríamos recordar que la señora Svetlana Tikhanovskaya, en Lituania, exiliada, ya que, bueno, recordaremos que como figura principal de la oposición, candidata a las elecciones, ya que su marido había sido arrestado justo antes de las elecciones, un señor Sergei Tikhanovsky, que era un bloguero famoso que criticaba a Lukashenko, pues nos lleva a una situación bastante peculiar, ¿no? Volviendo a lo de Rusia y Occidente. El Occidente ha decidido, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional, varias organizaciones, si no directamente apoyar a la señora Tikhanovskaya, pues sí criticar a Lukashenko y a la represión desmedida que se está teniendo frente a las protestas. Recordemos que lo que está pidiendo Svetlana, que se considera vencedora en las elecciones, que en cualquier caso, pues bueno, no tenemos los resultados, obviamente un 80% de apoyo a Lukashenko, el resultado oficial pues es poco creíble. Alguno habréis visto online en medios las imágenes de Svetlana Tikhanovskaya el mismo día de que se presentan los resultados, allí en una habitación oscura, leyendo un texto en el que reconocía los resultados y pedía que los manifestantes dejaran de protestar, y el mismo día huyó a Lituania, o sea que, bueno, que las sospechas de falsificación obviamente quedan ahí. Lo curioso y el problema más evidente con el que quería terminar, yo lo llamo apostar por el caballo perdedor. La tesitura o el dilema que tiene ahora el Kremlin es, teniendo en cuenta precedentes, en el caso de Ucrania es muy patente, ¿no? Apoyaron a Yanukovych hasta las últimas consecuencias, trasladaron la sociedad ucraniana, incluso entre gente que no era antirrusa, el hecho de que el gobierno ruso, no los rusos, sino el gobierno ruso apoyaba
a un déspota, apoyaba a un corrupto, apoyaba, en el caso de Yanukovych, a un ex convicto, y le ayudó a mantenerse el poder a todas las consecuencias. Pues bueno, hizo obviamente que Rusia perdiera, pues, por lo menos simpatías, por dejarlo así, y obviamente que luego en las siguientes elecciones salieran abrumadoramente elegidos partidos antirrusos o prooccidentales, como quieran valorarlo. El tema de Bielorrusia no está claro, no sabemos cómo va a terminar, pero en el caso de que hubiera elecciones, en el caso de que Putin siga como parece con esta antipatía hacia Lukashenko y con las prevenciones de no intervenir con el ejército en Bielorrusia por las consecuencias económicas y políticas que podría haber, pues en el caso de que Lukashenko cayera, si sigue apoyando como de momento está haciendo Lukashenko, hará exactamente lo mismo, apoyar a caballo perdedor, ¿no? Si Lukashenko usa la violencia desenfrenada, pues quizá consiga mantenerse el poder unos cuantos años más, pero es poco probable que pueda perpetuarse en el poder como él imaginaba. Eso no va a suceder. Entonces Rusia creo que también está valorando esta posibilidad de buscar entre la oposición aquellos elementos que puedan ser más prorrusos o continuistas, sencillamente cambiando los cromos. Recordemos, Svetlana Tikhanovskaya lo que pide son 6 meses de poder para poder repetir las elecciones y durante estos 6 meses pues hacer limpieza en el comité electoral para que todos los esquemas y todos los sistemas de falsificación del escrutinio pues queden bloqueadas y puedan organizarse la participación de organismos internacionales mediadores para poder valorar y verificar que las elecciones sean limpias. Imagino también tener unos 6 meses para que, sobre todo la prensa en Bielorrusia, que no es una prensa libre, pueda tener la opción de poder hablar y abiertamente informar de todo, de lo que ha pasado durante la época de Lukashenko y que cada partido pueda proponer sus programas o lo que sea. Así que creo que esto es en el punto en el que estamos, a grandes trazos. Creo que los próximos días van a seguir siendo muy interesantes y voy a seguir subiendo vídeos para que podamos seguir la actualidad bielorrusa. Gracias por seguirme.